Todo padre y madre debe escuchar esta increíble historia. ¿Alguna vez has confiado en alguien hasta el punto en que tu corazón susurraba, quizás no haya problema, pero tu voz interior gritaba no a todo pulmón? Esta es la historia real de una niña que no supo qué hacer en ese momento, y lo que sucedió después es algo que no olvidarás en toda tu vida. Por favor, escúchala hasta el final, porque solo así podrás comprender la verdad en todas sus facetas. Antes de pasar a la historia, tenemos una petición. Si creen que cada niño debe tener derecho a la seguridad, a la comprensión y a expresarse, por favor denle me gusta a este vídeo. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así podremos llegar a más padres y madres, y proteger a más niños mediante historias como esta. Ahora les hablaré de Imani. Imani tenía 12 años. Su inteligencia brillaba, sus sueños eran ilimitados. Podía sumergirse durante horas en novelas de misterio, dibujar pequeños animales en las esquinas de sus cuadernos. Sus maestros la querían mucho. Su sonrisa podía iluminar una habitación de punta a punta. Pero cuando el timbre de la escuela sonaba y ella entraba en casa, solo la recibía el silencio. Su padre trabajaba largas horas en finanzas, y su madre era enfermera en el turno de noche. La mayoría de las veces, salía de casa antes de que Imani se despertara. Con el paso de los días, Imani empezó a hacer sus deberes sola en la mesa de la cocina, a calentar las sobras del día anterior y a preguntarse cuándo alguien hablaría de verdad con ella. Un día, mientras guardaba las bolsas del supermercado con su madre, dijo en voz baja, «Mamá, no me gusta estar sola todos los días. A veces siento que las paredes me hablan más alto que yo». Su madre se detuvo un momento. Con la tristeza reflejada en sus ojos, le apartó el pelo de la oreja a su hija y dijo, «Lo sé, cariño. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero te lo prometo. Lo arreglaremos de alguna manera». Y esa promesa lo cambiaría todo. El siguiente fin de semana, a su madre se le ocurrió una idea que parecía perfecta. «Adivina qué pasó», dijo, mientras sorbían sus chocolates calientes. «Tu tío Esre se muda más cerca de esta ciudad. Va a pasar tiempo contigo hasta que regreses de la escuela. ¿No es genial?». Los ojos de Imani se iluminaron. Su tío Esre era el hermano mayor de su madre. Lo conocía de las reuniones familiares, nunca olvidaba los cumpleaños. Contaba historias divertidas de sus viajes al extranjero y era conocido por sus carcajadas que resonaban en las paredes. Era el tío genial. Ese tipo de tío que los niños les presumen a sus amigos. Cuando llegó el lunes, Imani lo recibió con una enorme sonrisa en el rostro, mientras él aparecía en la puerta con cajas de juegos de mesa y 2 galletas de chocolate gigantes. Era como si la soledad estuviera desvaneciéndose lentamente. Los días empezaron a pasar en paz. Ese la ayudaba con sus deberes. Le contaba anécdotas del extranjero e incluso le enseñaba a usar una cámara fotográfica. «Me hace sentir especial», pensó Imani. Nadie me había tomado tan en serio en mucho tiempo. Un día, mientras él le entregaba una foto, Imani le dijo con orgullo, «Un día serás una persona muy fuerte». En la foto, Imani sonreía con un girasol prendido detrás de la oreja. «Hay una luz dentro de ti». Por un tiempo, todo parecía ir bien. La casa ya no estaba en silencio. Estaba ansiosa por volver a casa. Pero a veces la comodidad es el disfraz más hábil del peligro. Al principio, nada parecía extraño, pero con el tiempo la energía empezó a cambiar. Todo comenzó con pequeños detalles. Ese empezó a demorarse un poco demasiado en la puerta después de dar las buenas noches, o mantenía la mano un poco más de lo necesario al acariciarle el cabello. Sus preguntas también habían cambiado. Una tarde, con una sonrisa burlona, le preguntó, «¿Tus amigos de la escuela te cuentan cosas secretas?». Imani dudó un momento. «No mucho. Solo cosas normales». Esre se rió. «Bueno, si tú tienes un secreto, puedes contármelo a mí. No se lo diré a nadie. Ni siquiera tu mamá se enterará». Esas palabras quedaron suspendidas en la habitación. Eran más frías que la brisa que entraba por la ventana abierta. Luego comenzaron los juegos. Él los llamaba poses creativas, ejercicios de confianza o escenas de fotografía. Pero algunas poses eran incómodas.
Sus cumplidos se volvieron más personales. Una vez, le puso la mano en el hombro a Imani y la mantuvo allí sin moverla durante varios segundos. Imani sintió una extraña opresión por dentro, pero no podía describir por qué. Al fin y al cabo, es de la familia, pensó. No me hará daño. Quizás estoy exagerando. Pero esa sensación interna no desaparecía. Y un día, cuando ese dijo, trae una caja con recuerdos especiales y no se la muestres a tu mamá y papá. De acuerdo, el corazón de Imani dio un vuelco. Dentro de la caja había objetos extraños de sus viajes, fotos raras y una carta de alguien llamada Mara. En la carta, la chica decía, ya no quiero ser parte de este proyecto. Imani se quedó petrificada. Esto ya no era un juego. Tampoco era inocente. El espacio donde se sentía segura se había convertido de repente en un laberinto de inquietud e incertidumbre. Esa noche casi no durmió. Sus instintos gritaban, pero el miedo y la culpa se enredaban en su pecho. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si nadie le creía? Y entonces, al día siguiente, sonó la puerta. La persona que llegó era su maestra, la señorita Avery. Había venido a traerle un permiso que Imani había olvidado, y en ese preciso momento, Imani tomó una decisión. Estaba parada junto a la puerta, con los dedos aferrados al borde de la mesa. La amable sonrisa de la señorita Avery cortó su tensión como un rayo de sol en un día tormentoso. Hola, Imani. Pasé a dejar esto de camino a casa, dijo. Imani murmuró, gracias, agitando el permiso arrugado en su mano. Pero cuando la señorita Avery la miró a la cara, supo leer entre líneas, el encogimiento de hombros, esa mirada asustada que intentaba reprimir. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Imani abrió la boca para decir que sí, pero las palabras no salieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron, y con voz apenas audible, susurró, ¿puedo contarle algo? Claro, dijo la señorita Avery, entrando y cerrando la puerta en silencio. Creo que algo anda mal con Esre, dijo Imani. Se está comportando extraño. Me muestra cosas que no entiendo y me pide que no se lo diga a nadie. El corazón de la señorita Avery se encogió, pero su rostro permaneció tranquilo. Eres muy valiente por contarme esto, Imani. Estoy orgullosa de ti. Imani respiró hondo. Había miedo y alivio en su interior. ¿Me meteré en problemas? No, dijo la señorita Avery, tocándole suavemente el hombro. A veces los adultos toman malas decisiones, pero no es tu culpa. Tu trabajo es protegerte y alzar la voz. Así es como nos protegemos a nosotros mismos y a los demás. Inmediatamente, se informó a la familia de Imani. En una hora, su madre corrió a casa, llena de pánico y culpa. La abrazó temblorosa. Perdóname, hija, lloró. Debí haberme dado cuenta de algo. Debí haber estado más a tu lado. Esre fue denunciado a las autoridades. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que la carta en esa caja pertenecía a otra chica. Esa chica también había sentido emociones encontradas, se había dado cuenta de que no estaba segura y había decidido marcharse. La voz de Imani se había convertido en un punto de inflexión no solo para ella, sino también para otros que habían callado. Ella había roto el silencio, y ahora la curación podía comenzar. Los días siguientes fueron como un torbellino, visitas policiales, preguntas, emociones fluctuantes, miedo, confusión y una lenta pero creciente sensación de confianza. Esre fue detenido. La declaración de Imani, junto con otras pruebas y los testimonios de otras chicas, aclararon el caso. Él había cruzado límites que ninguna persona debería cruzar, y el proceso de justicia ya había comenzado. Pero la verdadera curación se viviría dentro de casa. Su madre se tomó un permiso del trabajo por primera vez en meses. La casa ya no estaba vacía, sino cálida y acogedora. Cada mañana preparaba el desayuno. Le trenzaba el pelo a Imani. Cada noche se sentaban juntas y leían libros. Lloraron, rieron, lo más importante, hablaron. Una noche, Imani dijo, no supe cómo decírtelo. Su madre le dio un beso en la frente. Nunca más cargarás algo así sola. Jamás.
Comenzaron la terapia familiar. Al principio fue difícil. Abrirse era complicado. Enfrentar cosas ocultas era difícil. Pero sesión tras sesión, la voz de Imani se hizo más fuerte. Habló de su amor por los libros, de su miedo al silencio, de lo confusas que a veces podían ser las personas en las que debía confiar. Un día le preguntaron, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Imani respondió sin dudar, escritora. Quiero escribir historias que hagan sentir a la gente que son vistas. Y por primera vez en mucho tiempo, su madre no lloró, sino que sonrió. En la escuela, todo también empezó a cambiar. La señorita Avery hablaba con ella cada semana. Los otros maestros sonreían más. Sus amigos, que antes se mantenían distantes, ahora se sentaban con ella a la hora del almuerzo. Esto no era solo lástima, era respeto. Porque Imani había alzado la voz en el momento más crítico. Y ahora, nadie la veía solo como una víctima, sino como un ejemplo de valentía. ¿Y tú, alguna vez sentiste que algo andaba mal? ¿O tú también, algún día, sentiste que algo andaba mal y no te atreviste a hablar? ¿Qué te ayudó? ¿Cómo encontraste tu propia voz? ¿O hay algo que desearías que alguien hubiera hecho en ese momento? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede ser el coraje que otra persona necesita. La historia de Imani no se trata solo de la confianza de una niña que fue quebrantada. Es una historia sobre el poder de hablar, incluso cuando la voz tiembla. Todo niño, toda persona, tiene instintos. Una voz interior susurra, algo no está bien. Pero a menudo, reprimimos esa voz. Decimos, estoy imaginando cosas. No es asunto mío. Si alguien es amable, no hará daño, nos convencemos. Pero la verdad es que la mala intención no siempre viene con señales de advertencia. A veces se esconde detrás de una sonrisa, una voz suave, regalos y atenciones. La valentía de Imani nos muestra esto. Si algo no se siente bien, lo más probable es que realmente no esté bien, y tu voz, incluso si tiembla, es valiosa, sin importar cuán pequeño o joven seas. Esta historia también les recuerda a los padres y a todos los cuidadores. No basta con proveer materialmente a nuestros hijos. Debemos estar con ellos al estar presentes, manteniendo la puerta de la conversación abierta, escuchando de verdad, esforzándonos por escuchar no solo lo que dicen, sino también lo que no pueden decir. Y si tú has vivido algo similar, recuerda, no estás roto. No eres para nada débil. Al igual que Imani, tu historia no tiene por qué terminar en silencio. Tu historia comienza con fuerza. La curación lleva tiempo, pero siempre comienza con un paso, expresar tu verdad. ¿Qué te enseñó esta historia? ¿Alguna vez tú o alguien que conoces sintió el peso de este silencio? ¿Qué ayudó en ese momento? Escríbelo en los comentarios. Quizás alguien necesite tus palabras ahora mismo. Quédate con nosotros. Porque ahora cerraremos este poderoso viaje y te dirigiremos a la siguiente historia que espera ser escuchada. Si estás listo, comencemos. Pasaron las semanas e Imani empezó a recuperarse poco a poco. Las pesadillas que le interrumpían el sueño por las noches disminuyeron. Su voz aguda dio paso a un tono más firme y decidido. Sonreía más. Había vuelto a reír. Ya no evitaba mirarse al espejo. Ya no era solo una niña herida, era una niña que alzó la voz, que se negó a ser silenciada. Una soleada mañana en la escuela, Imani se acercó a su maestra, la señorita Carter. Tenía una pequeña nota en la mano. Sus ojos eran grandes pero decididos. Señorita Carter, dijo suavemente, quería agradecerle por creer en mí. La señorita Carter se agachó a su altura con una sonrisa afectuosa. Tú eres la valiente, cariño. Hablaste, te protegiste. Eso es algo que a muchos adultos incluso les cuesta hacer. Imani intentó contener las lágrimas. Tenía miedo, pero ya no quería vivir con miedo. Y ya no tienes que hacerlo, dijo la señorita Carter, abrazándola suavemente. Ahora estás segura y nunca estás sola. Ese día, Imani dio sus pasos con un poco más de cuidado. Su silencio se había convertido en voz.
Su miedo se había convertido en fuerza, y la historia que una vez dijo nunca debería haber pasado ahora era un faro para otros. Porque a veces el coraje de un niño puede proteger a cientos de otros niños. Si esta historia te ha conmovido, que sepas que en algún lugar alguien necesita escuchar esto. Dale me gusta, comparte, suscríbete. Porque en esta vida, lo que realmente importa son historias reales como estas. Y si estás listo, te invitamos a una historia completamente nueva. Quizás la historia que cambiará tu forma de ver el mundo te espera en el siguiente vídeo. Una historia real. Todos los padres y madres deben ver esto. Una niña pequeña y un taxista. ¿Y si tu hijo te dijera algo así pero no entendieras lo que quería decir? Fue solo un susurro somnoliento. Tenía la cabeza hundida en la almohada, los ojos entrecerrados. Sus manitas estaban apretadas, como si todavía luchara contra algo en sus sueños. Mamá, me duele. Carmen se quedó paralizada. Su mano, que acariciaba el cabello de su hija, se detuvo de repente. No había ningún moretón, ni fiebre, ni herida en las rodillas. Solo esa voz temblorosa. Como si su cuerpo recordara algo que las palabras no podían expresar. Maya solo tenía 8 años. Era inteligente, curiosa. Le encantaba dibujar mariposas y comer yogur de mango. Se suponía que estaba segura, especialmente en los cortos viajes al campamento. Pero ¿y si la seguridad no es solo un cinturón de seguridad? ¿Y si la persona al volante sonríe demasiado, tiene una voz demasiado suave y dice, no se lo digamos a mamá? Este es nuestro pequeño secreto. Quédate conmigo hasta el final. Porque una madre había hecho todo bien, aún así, casi lo perdía todo. Y el nudo de la historia estaba en un dibujo pastel pegado en el refrigerador. No debería haber sido así. Carmen nunca había prometido ser de esos padres, de los que anteponen el trabajo a la vida. Pero las facturas no respetan los recuerdos y a las madres solteras no se les dan días libres. El campamento de verano de Maya estaba a solo 15 minutos de casa. Por eso, Carmen contrataba al mismo taxista a través de la aplicación cada mañana. La misma cara, el mismo coche, la misma sonrisa en el espejo retrovisor. Celine siempre era puntual, siempre amable. Un día, cuando Maya le mostró una mariposa que había dibujado en una servilleta, él empezó a llamarla, pequeña artista. Él sonrió ligeramente y dijo, a mi sobrina también le encanta dibujar. Carmen se había sentido cómoda. Parecía seguro. Familiar y predecible. Cada mañana a las 8:10, ella la despedía con la mano. A las 8:28, miraba su teléfono para confirmar que Maya había sido dejada con éxito. Rutina, qué palabra tan extraña, ¿verdad? Nos da una sensación de control. Pero las rutinas a veces son peligrosas. Nos adormecen. Nos hacen sentir que tenemos los ojos abiertos, pero en realidad no vemos nada. Y mientras Carmen perseguía plazos y olvidaba almorzar, Celine no solo aprendía el camino al campamento, sino mucho más. Al principio, a Carmen le gustaba que Maya sonriera a su lado. Celine parecía un tío afable. Tenía snacks de frutas y crayones en el asiento trasero, y ponía viejas canciones de jazz. Trataba a Maya no como una niña común, sino como alguien digno de conversar. A veces elogiaba su diadema. Estás creciendo. Pronto los chicos del campamento harán fila por ti, decía. Carmen se reía y lo dejaba pasar. Inofensivo, pensaba. Quizás solo le cuesta comunicarse con los niños. Al fin y al cabo, Celine no había cruzado ningún límite. No la había tocado. No esperaba en la puerta. Solo recordaba. Escuchaba cómo le gustaba a Maya su sándwich, qué color usaba al dibujar mariposas. Como la mayoría de los adultos no lo hacían, y para una niña de 8 años, esto se sentía muy especial. Pero si alguien escucha con tanta atención, olvidas que sigue siendo un extraño. Un día, Maya dijo que Celine la había apodado Estrella de Mar. Cuando Carmen preguntó por qué, ella solo se encogió de hombros. Porque me encojo, había dicho. En ese momento, Carmen sonrió, pero por la noche la invadió una inquietud. Comenzó con susurros. Una mañana,
Cellín golpeó el volante y dijo, hagamos de este viaje nuestra pequeña aventura. No es necesario que se lo digas a mamá. Los adultos se preocupan demasiado. Maya se rió. Aún no conocía el peso de los secretos, ni que el silencio no siempre es seguro. Al día siguiente, Cellín le extendió una caja de jugo, no como las que ponía Carmen. Tenía el personaje favorito de Maya. De fresa, extra dulce. Esto es solo para nosotros, dijo. Se llevó el dedo a los labios, haciendo un SHHH. Luego llegaron los vídeos. Al principio eran vídeos de animales divertidos en el teléfono, pero luego una escena que Maya no entendía del todo, demasiado oscura, demasiado cerca, dos adultos susurrando. Ella apartó la mirada. Cellín no dio ninguna explicación, solo volvió a sonreír. Eres muy madura para tu edad. Esa tarde, Maya no corrió a casa. Estaba callada. Con la mirada baja. Carmen preguntó, ¿cómo estuvo el campamento? Estuvo bien, murmuró Maya. Pero esa noche no dibujó nada. Solo miró sus lápices de colores. Eran vibrantes, pero no los tocó. Porque ahora, a ese viaje se le había añadido algo más. Algo que Maya aún no podía nombrar, pero que aparecería en su siguiente dibujo. Ese dibujo apareció en el refrigerador el martes por la noche. Doblado, silencioso. Como si Maya no hubiera querido que se viera. Carmen lo notó detrás de la lista de compras después del trabajo. Lo abrió y se quedó paralizada. No había mariposas ni flores. Era un coche. Negro, con las ventanas tintadas. Dentro, una niña como un hombre de palitos encogida en el asiento trasero. No tenía cara. Detrás del coche, Maya había dibujado una casa torcida. No tenía puerta. Solo una pequeña ventana con líneas garabateadas, como si alguien estuviera gritando en silencio. A Carmen le revolvió el estómago. Miró esas simples líneas hechas por la mano de un niño. Intentó decirse a sí misma que era solo imaginación. Pero Maya nunca dibujaba así. Nunca usaba el negro. Nunca olvidaba dibujar caras a la gente. Con voz suave preguntó, «Cariño, ¿quién es este?» Maya se encogió de hombros. Evitando la mirada, murmuró, «Solo un viaje, solo práctica». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Pasó horas mirando el techo, pensando. Porque algunos dibujos no son arte. Algunos son recuerdos. Y a veces un trozo de papel dice lo que la boca de un niño no puede. Carmen había aprendido a confiar en su intuición. Durante años, al criar a su hija sola, siempre había tenido un ojo puesto en Maya. Así había encontrado su camino en el caos de la vida. Y ese dibujo, no podía decir que no era nada. Inmediatamente abrió la aplicación de viajes. Revisó los registros de los últimos 2 semanas. Todo parecía normal. Recogida a la misma hora, dejada a la misma hora. Llegada a las 8:27 cada mañana, todo parecía funcionar como un reloj. Pero algo no cuadraba. El campamento comenzaba a las 9. Entonces, ¿por qué la dejaban media hora antes? Llamó a la oficina principal. ¿Maya siempre llega temprano? Silencio. No, señorita. Generalmente a tiempo. El corazón de Carmen se apretó. Buscó más a fondo. Encontró una antigua aplicación de seguimiento de vehículos que había descargado una vez, pero cuya existencia había olvidado. Registraba silenciosamente los datos del GPS en tiempo real. Y ahí lo vio. Cada mañana a las 8:11, un pin estaba marcado 5 calles detrás del campamento. Siempre el mismo lugar. Durante 17 minutos, la misma calle, el mismo callejón sin salida. El nombre de la calle era extraño, pero estaba escrito en pequeñas letras mayúsculas en la esquina inferior del dibujo de Maya. Ahora tenía una razón para tener miedo. La calle estaba casi sin marcar. Solo un letrero descolorido. Antigua Ruta 9. Entrada privada. Mientras Carmen giraba su coche por el camino estrecho, su corazón latía con fuerza,
junto con el polvo que se pegaba a sus neumáticos. Era como si le advirtiera «huye», y ahí estaba. Una casa escondida detrás de los arbustos, apartada del camino. La pintura se desprendía, la puerta principal estaba torcida, una de las ventanas agrietada. No había una cortina, sino una toalla colgada. Carmen aparcó al otro lado de la calle. Apagó el motor. Simplemente se sentó. Respiró, en un silencio de horror. ¿Por qué aquí? ¿Por qué esta casa? Sacó su teléfono y lo comparó con el mapa. El punto GPS era exactamente este. Donde Maya se detenía durante 17 minutos cada mañana. Salió del coche. Caminó lentamente hacia la acera. Juguetes viejos estaban esparcidos por el jardín. Rotos, desgastados, pero las huellas de los neumáticos estaban frescas. Alguien venía aquí a menudo. No se atrevió a tocar la puerta. Tampoco tomó fotos. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Pero al alejarse, algo le llamó la atención en el espejo retrovisor. Una cortina blanca se movió ligeramente. Apareció una silueta. No saludaba ni se movía. Solo observaba. Carmen ahora sabía con certeza que algo andaba mal. Pero las aplicaciones no mentían, ¿verdad? Inmediatamente accedió a la sección de soporte de la aplicación de viajes. Solicitó los registros completos de la ruta de las últimas 2 semanas. En cuestión de minutos, llegó el correo electrónico. Datos limpios, horas exactas, rutas precisas. Pero la antigua Ruta 9 no aparecía por ningún lado. Todo parecía ir en línea recta de casa al campamento. Como si nada hubiera pasado. Pero Carmen había estado allí. Había visto esa casa. Esa cortina, esas huellas de neumáticos. Al mirar de cerca, se dio cuenta. Ninguno de esos viajes incluía seguimiento de ruta en vivo. Solo había puntos de inicio y fin. Faltaba algo. Luego recordó las cámaras de tráfico. El sistema público del municipio permitía monitorear las calles alrededor de la escuela y el campamento. Hizo una solicitud oficial. Esperó. 2 días después, llegaron las imágenes. Con los dedos temblorosos, las observó. Ahí estaba. El vehículo de Maya. El mismo coche negro, a la misma hora. Deteniéndose en la antigua Ruta 9 cada mañana. Deteniéndose allí. Cellín había mentido. O, peor aún, el sistema había apoyado su mentira. Y Maya hasta ahora no había dicho una palabra. Hasta esa noche, cuando llegó a la cocina con otro dibujo. Pero esta vez el dibujo tenía caras. Este dibujo era diferente. Tenía más colores. Más sombras. 2 caras. Una con las trenzas familiares de Maya a los lados, su camiseta morada. La otra, un hombre con gafas negras. Una sonrisa larga pero sin ojos. Carmen se quedó sin aliento. Maya, susurró arrodillándose. ¿Qué cuenta este dibujo, cariño? Su hija dudó. Luego se sentó a su lado. Con sus pequeños dedos, siguió las líneas pastel. Este soy yo, dijo en voz baja. Y este es él. Carmen no preguntó quién era. Ya lo sabía. La voz de Maya temblaba. Me dijo, si lo cuento, me quitarás mis dibujos. Te enojarás conmigo, dijo Maya. El corazón de Carmen se hizo pedazos, no de ira, sino por el horror de que el miedo hubiera reformado la confianza de su hija. Nunca me enojaré contigo, cariño, susurró. Estoy enojada con la persona que te hizo sentir miedo. Maya se apoyó en su hombro. Sus pequeños hombros temblaban. No me gustó esa casa, mamá. Hacía frío y me sentó delante. Carmen la abrazó más fuerte. Ya no había preguntas. Solo silencio y una batalla silenciosa en su interior entre la ira y la culpa. Porque ahora sabía la verdad y la verdad exigía acción. Carmen no esperó a la mañana.
Imprimió los registros de los viajes, adjuntó los dibujos, cargó las grabaciones de las cámaras de tráfico en una memoria USB y a las 11:52 de la noche fue a la estación de policía más cercana. No lloró. Todavía no. Sus manos estaban firmes. Su voz era clara. El oficial de policía detrás del mostrador escuchó atentamente. Levantando las cejas, preguntó, ¿se le hizo algún daño físico a su hija? No lo sé. ¿Hubo contacto? No, dijo. Pero ella solo tiene 8 años. Dibujó. Sintió frío en la casa. La sentó delante. El oficial suspiró. Cansado. Mecánico. Crearemos un informe. Un detective la llamará. Eso fue todo. No se envió ningún equipo, no sonó ninguna alarma. Solo un formulario y una tarjeta con un número de caso. Mientras Carmen salía, algo la quemó por dentro. No en su piel, sino en su estómago. Como si caminara hacia una tormenta con solo una sábana. Lo había hecho todo bien. Todo. Pero la justicia, al parecer, se movía más lento que los depredadores, y algunos depredadores no esperaban. Porque a la mañana siguiente, Carmen vio un coche familiar frente a la escuela de Maya. Negro, limpio, con el motor encendido. Cellín al volante, aparcado a una distancia que no levantaría sospechas. Las ventanas medio abiertas. Llevaba gafas de sol y esa sonrisa, como si supiera algo que tú no sabías. Carmen sintió un escalofrío. Se quedó paralizada en la acera. La mochila aún en la mano. Maya aún no lo había visto. Cellín inclinó la cabeza. Asintió una sola vez. Luego se llevó lentamente el dedo a los labios. Justo como Maya lo había dibujado una y otra vez. Carmen sacó su teléfono inmediatamente. Tomó 3 fotos, pero cuando levantó la cabeza, él se había ido. Ni el sonido de los neumáticos, ni el pánico, solo la ausencia. Como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Carmen cerró todas las puertas con llave. Apagó todas las luces. Luego se sentó al borde de la cama de Maya. Durante horas observó el pecho de su hija subir y bajar, sintiéndola segura, hasta que Maya se movió y susurró, «Mamá, hoy me puse ese reloj». Carmen parpadeó. «¿Qué reloj, mi amor?» «El reloj rosa que me compraste para mi cumpleaños». «¿Recuerdas que dijiste que podía grabar?» El corazón de Carmen se detuvo. «No sé si lo pulsé, pero lo intenté», dijo Maya, metiendo la mano debajo de la almohada y sacando el pequeño reloj inteligente rosa. La luz de la batería estaba en rojo, pero dentro había algo que nadie podía ignorar. La pantalla parpadeó. Carmen conectó el reloj a su computadora portátil. Sus dedos temblaban. Un solo archivo. La marca de tiempo, 8:12, hace 2 días, antigua ruta 9. Presionó reproducir. Al principio, el sonido de la carretera, el viento, un suave jazz de fondo, luego la voz de Cellín, «Bien hecho, mi pequeña estrella de mar. Hoy también te traje ese jugo de fresa. ¿Recuerdas el juego? No hablar hasta que estemos en el campamento». Promesa de Meñique, silencio. Luego la voz vacilante de Maya, «¿Puedo sentarme atrás hoy?» «No, cariño. Es más seguro aquí adelante conmigo». Una pausa. Luego Cellín de nuevo, «Recuerda, este es nuestro pequeño secreto. Tu mamá no necesita preocuparse por todo. Eres madura. ¿Lo recuerdas?» Clic. La grabación terminó. Carmen se quedó fija en la pantalla. No hubo gritos, ni violencia explícita. Pero la amenaza estaba oculta en esa voz. Demasiado dulce, demasiado suave. Guardó el archivo. Hizo una copia de seguridad 2 veces. Esto ya no era solo una sospecha. Era prueba. Alguien que hablaba suave, planeado, frío. A la mañana siguiente, volvió a la estación de policía. La misma mesa, el mismo oficial de policía. Pero esta vez no pidió ayuda. Exigió.
El oficial se recostó lentamente. Sus ojos fijos en las ondas de sonido en la pantalla de Carmen. No habló mientras reproducía la grabación. Ni una sola vez parpadeó mientras la voz de Cellín se filtraba por el altavoz. Solo cuando la grabación terminó, finalmente habló. Necesitaremos una declaración oficial y acceso al reloj inteligente, dijo el oficial. Carmen asintió. Les daré lo que quieran. Solo asegúrense de que ese hombre no se acerque a mi hija nunca más. No tardó mucho. Esa tarde, un vehículo civil discreto entró en el vecindario. No hubo sirenas, ni ostentación. Solo 2 policías caminaron tranquilamente hacia la casa de la cerca azul. Cellín abrió la puerta en pantalones cortos. Sonreía. Ajeno, pero al ver las insignias, sus ojos se movieron rápidamente a la izquierda, luego a la derecha. Como si buscara una versión que pudiera contar. ¿Hay algún problema, oficiales? Hay una queja. Necesitamos que nos acompañe a la estación. Cellín se rió. ¿Qué queja, King? Pero ellos ya se habían dado la vuelta. Manos a la espalda, clic. Carmen observaba desde el aparcamiento frente a la escuela. Sostenía firmemente la mano de la pequeña Maya. No aplaudió, ni lloró. Simplemente la sostuvo con más fuerza. Cuando Maya susurró, «Se enojará con nosotros, mamá», Carmen se agachó a su altura. «No, mi amor, él ya no estará». Pero incluso mientras decía esto, estaba segura de que esto no era el final. Las paredes eran de un gris pálido. Ni reloj ni ventana, solo una mesa, una silla y, frente a él, Cellín recostado como si fuera el dueño de la habitación. Frente a él, el detective Vargas se encendió la grabadora. «Hemos revisado el expediente», dijo. Su voz era firme. Su voz era clara. Cellín sonrió. Le dijo Hugo. «Eso es un crimen ahora». «No», dijo Vargas. «Pero pedirle a una niña que guarde un secreto, llamarla, mi estrella de mar, y tocarle el hombro. Eso es comportamiento manipulador». Cellín se rió. Negó con la cabeza. «Ustedes escuchan lo que quieren escuchar». Su voz no se elevó. No tembló. Y esto era lo que más inquietaba a Vargas. «Soy un amigo de confianza de la familia. Carmen me confió a su hija. Esto», dijo, señalando el expediente, «es solo una campaña de desprestigio. El intento de una madre dolida y sola por llamar la atención». Vargas se inclinó hacia adelante. «¿Y qué hay de ese dibujo que hizo Maya?» Esa escena que dibujó con la camiseta que llevaba ese día en el coche, llevándose el dedo a los labios. ¿Cómo explica eso? Cellín solo parpadeó una vez. Luego, casi en un susurro, «Ella lo dibujó», dijo. Se detuvo. Luego algo cambió. Su sonrisa desapareció. La arrogancia se desvaneció. No había miedo. Algo más antiguo, más triste, más oscuro apareció en su rostro. «Los niños recuerdan las cosas equivocadas», dijo. «Sus crayones se salen de la verdad». Y de repente se recostó de nuevo. Manos detrás de la cabeza. Como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Vargas apagó la grabadora. Ya tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, al salir de la habitación, no pudo sacarse la sensación. No era la primera vez, y si Carmen no hubiera actuado, tampoco habría sido la última. Pasó una semana. El silencio después de la tormenta fue más pesado que la propia tormenta. Una noche, mientras doblaba la ropa, Carmen encontró una hoja doblada entre la carpeta de dibujos de Maya. Pero no era un dibujo. Era una carta. «Querida mamá, no te lo conté todo. Porque pensé que si lo decía en voz alta, sería más real. A veces decía cosas que me hacían sentir que era mi culpa. Como si tuviera que estar feliz de que alguien se preocupara por mí. Pero luego pensé. Tuve miedo de que dejaras de quererme si te enterabas». Él lo dijo, pero luego recordé. «Cómo me acariciabas el pelo cuando tenías sueño,
como esperabas en la puerta de mi clase de baile aunque lloviera, y pensé que quizás aún así me querrías. Por eso me puse el reloj rosa. Porque quería ser valiente como tú. Carmen se sentó, aferrando la carta con manos temblorosas. No hubo sollozos ni gritos, solo inmovilidad. Porque a veces las heridas más profundas se llevan en silencio y comienzan a sanar con un solo momento de honestidad. El abuso no siempre grita. A veces susurra en voces dulces, detrás de sonrisas amigables y a la sombra de una rutina ordinaria. Los niños no siempre tienen las palabras para describir lo que está mal. Pero saben cómo se siente, confuso, pesado, incorrecto. Y la mayoría de las veces, cargan con esa carga solos. Esta historia no se trata solo de un perpetrador, sino de los momentos silenciosos que nos perdemos, las conversaciones que posponemos y las intuiciones que reprimimos dentro de nosotros. Cada niño merece sentirse seguro no solo físicamente, sino también emocional, mental y espiritualmente. Y cada padre, cada abuela, cada maestro o adulto que ama a un niño debería aprender a escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Carmen no esperó la prueba perfecta. Actuó con amor, intuición y coraje. Y Maya, en su pequeño mundo, eligió hablar, aunque fuera con un reloj de juguete y una carta doblada. Porque la verdad no siempre llega en voz alta. A veces llega temblorosa, y cuando llega ese momento, debemos elegir recibirla con los brazos abiertos y el corazón abierto. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Porque en algún lugar hay alguien que busca el coraje para hablar o la sabiduría para escuchar. Proteger a los niños comienza con la conciencia. Así que dale me gusta, escribe tu opinión y suscríbete para más historias reales significativas. Porque el silencio no protege a nadie, pero las historias sí pueden hacerlo.